Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y hemos visto que esto es una carta cristocéntrica que nos habla del amor de Dios, de su plan de salvación, nos habla de ese cimiento que Él puso para que nosotros pudiésemos construir ese carácter que Él espera de nosotros. Y ahora estamos mirando en detalle todas las cosas que Dios está pidiendo de nosotros. Y claro, esas cosas solamente las podemos lograr asistidos por el Espíritu Santo cuando nos eh, nos sometemos a Él, nos sometemos a Dios y a su Santo Espíritu, nos rendimos a su voluntad y entonces Él comienza a hacer esa obra y pone en nosotros todas esas cosas. Recuerden que el mismo apóstol Pablo lo dice, Dios es que pone en nosotros tanto el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero antes de continuar, de entrar de lleno a esta lección, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos y que por fe habita en cada uno de nuestros corazones, gracias te damos. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por tu inmenso amor, Señor, que no podemos medir. Es tan grande que no se agota, por tu misericordia, por tu fidelidad hacia nosotros, por creer en nosotros, por confiar en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque es viva y cada día nos enseña algo nuevo, Señor. Gracias porque tú dejaste un manual llamado Biblia para que podamos vivir la vida que tú quieres que podamos, que tengamos que vivir para ser hombres y mujeres eh, a la altura que tú quieres. Señor, te pedimos en forma muy especial por las personas que están pasando de momentos difíciles. Señor, hay tanto sufrimiento en este mundo, eh, pero Señor, tú eres Dios y tú nos amas. Pedimos, Señor, por esas personas que están detenidas en contra de su voluntad, Señor, que le han coartado su libertad. Te pedimos por ella que las protejas, Señor, que tus ángeles eh, protectores estén con cada uno de ellos, con sus familiares, que tú le des esperanza, Señor, que tú le des fortaleza, Señor, y que tú aumentes su fe. Te pedimos, Señor, por las personas que han perdido seres queridos, son tantos, Señor, darle la confianza de que muy pronto lo verán, Señor, porque este mundo no le queda mucho tiempo, Señor. Agradecemos por tus bondades y agradecemos por la oportunidad que tú nos das por el tiempo de estudiar tu santa y bendita palabra. Pedimos, Señor, que tú seas la que dirige este video de principio a fin y que tú pongas palabras en mi boca que nunca sean mis palabras, siempre las tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, esta es una lección muy interesante. Esta semana Pablo me va a dar la licencia de hablar del matrimonio. No es que sea la primera vez que lo hago, pero eh, dicen que se supone que yo no debo hablar de esos temas, pero Pablo me da la licencia. Así que cónyuges juntos en la cruz. Y el versículo para memorizar es un versículo muy interesante, es un mandato que Cristo le da a los maridos. Dice, maridos amen a sus mujeres y la compara como Cristo amó a la iglesia. Yo le digo que Pablo es muy pasional y hace unos pedidos que realmente son, si usted se pone a pensar lo que Pablo está pidiendo aquí, está pidiendo algo grande. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiarla en el lavado de las aguas, por la palabra, para presentarla como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes sea santa y inmaculada. O sea, ese es el mandato que Dios le está dando a los maridos. Luego se le da un mandato a las mujeres, que es el que más yo escucho y el que más se tuercen, porque créeme, como dice Pedro en 2 de Pedro 3:16, que las cartas de Pablo son tan difíciles que los indotos las tuercen para sacar sus propias creencias. Y estos versículos que vamos a estudiar, muchos de ellos, pues
se tuercen de manera increíble. Fíjense aquí que la sumisión que Pablo está hablando es una sumisión mutua. No es una persona se va a someter a la otra, sino es que ambos se sometan, todos se sometan. Y luego ofrece un consejo a la esposa cristiana de que ellas se sometan a sus esposos, pero fíjense que ya le está diciendo al marido que la amen como Cristo amó a la iglesia. O sea, hay una condición ahí. Y aquí nos habla, eh, concluye con el estrato de la enseñanza para ambos cónyuges, o sea, no es solamente para uno. En estos consejos, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando sobre nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos, o sea, oímos, escuchamos y entendemos o solamente oímos, hay una diferencia. Como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad en el hogar cristiano, o sea, esta semana se va a basar en la unidad en el hogar cristiano. Fíjese que hace esa aseveración y está comparando esta relación con la relación que Dios tiene con la iglesia. Y aquí nos dice en la parte del domingo, consejo para las esposas cristianas, y comienzan diciendo, esto se encuentra en Efesios 5:1 al 20, Efesios 5:1 al 20, y con Efesios 5:22, Efesios 5:1 al 20, con Efesios 5:22 al 32. Y aquí nos dice, uno de los versículos que nos dice, Efesios 5:21, nos dice, someteos a otros en el temor de Dios. O sea, si vemos Efesios 5:1 al 20, lo estudiamos la semana pasada, está hablando de un montón de temas, de la avaricia, de la fornicación, eh, de las palabras vanas, de las palabras deshonestas, de la necedad, de tantas cosas que él está hablando y ahora le está diciendo, sométanse, ustedes sométanse unos al otro. Fíjense, como dijo ahorita, el sometimiento es mutuo. Y ahora Pablo invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos. Y fíjense que este versículo, si hay un versículo, no sé, hay muchísimos versículos que han sido tergiversados, pero este versículo ha sido tan tergiversado que me alegra la forma que por lo menos este escritor está haciendo mención de algo que vamos a ver más adelante. Dice, quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si este fuera Cristo, pero fíjense que hay una condición, porque Cristo amó a su iglesia y se amó y se entregó a ellos. O sea, este versículo está diciendo, someterse a su marido, pero no es para que su marido abuse de usted. Y voy a hablar claro, fíjense, eh, no sé, desde que yo desde yo muy joven, no sé, las personas se acercan a mí y me cuentan sus problemas, no sé por qué. Eh, y yo he conocido infinidad de casos en que esto se da y se usa para la violencia doméstica. Por eso ustedes me ven hablando de esos temas, no es que yo lo haya vivido, es tantas cosas que yo he escuchado que realmente a veces yo he tenido que llorar con esa persona porque realmente es algo increíblemente triste que eso se da y es utilizando este versículo. Realmente tenía un familiar que cuando me quería ver molesta me decía, Elizabeth, tienes que someterte. Y yo le decía, bueno, ya usted sabe qué es lo que dice antes, qué es lo que dice anteriormente a eso. ¿Cuál es la condición? Dice, como sirve el Señor, donde pide a los esclavos, también Pablo pide a los esclavos que sirvan a su Señor y no a los hombres. O sea, sírvanle a los hombres como si le estuvieran sirviendo al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Es preferiblemente este último concepto. Estas mismas esposas son creyentes que en última instancia deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. O sea,
No es que van a honrar a sus esposos sobre sus maridos, sino que van a honrar a Cristo, honrando a sus esposos si ellos se portan bien. Si no se portan bien, hermanas, no. Y créanme, se lo estoy diciendo, no, no quieran decir que Elizabeth la rebelde, puede ser que en ese caso sí lo soy, pero mire, cuando Dios creó a la mujer, la creó igual. Es más, el Talmud dice que la Biblia, que Dios no creó a la mujer de la cabeza para que no se le subiera la cabeza al hombre, ni la creó de los pies para que el hombre no la pisoteara. La creó de la costilla para que andaran uno al lado del otro. Fíjense que nosotros ante Dios en valor, tanto hombre como mujer, tenemos el mismo valor ante Dios. No somos iguales, es más, nuestro cerebro no funciona igual que el cerebro de los hombres. El cerebro de las mujeres no igual que el de los hombres. Quizás dejo un video aquí en la parte de abajo para que vean las diferencias, es muy interesante, pero eso no quiere decir que uno es superior al otro. Fíjense que ese no es el caso. eh, Simplemente tienen diferentes funciones, pero vuelvo y digo, ante Dios el valor es el mismo y ante los hombres debe ser, el valor en nosotros debe ser el mismo. Fíjense que ese dicho que dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer, eso está mal, debe decir, al lado de cada hombre hay una gran mujer. Y no estoy siendo feminista, yo no soy feminista. Simplemente son unas realidades. Dice, tanto en Colosenses como en Efesios se identifica a Cristo y solo a Cristo como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer. Es una analogía, eso no es así. Y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo. Fíjense cómo Cristo trata a su iglesia, que la amó al punto de dar su vida por ella. Si el esposo te ama al punto de dar su vida de ella, tú te sometes, se someten ambos. Anterior, y aquí lo dice, este versículo no debe interpretarse en ninguna forma como abuso doméstico. Esto es si es un hogar funcional. En hogares disfuncionales donde hay violencia, tanto física como emocional, esto no aplica. Realmente, si usted está pasando por un ciclo de violencia emocional, busque ayuda, realmente busque ayuda. No tiene que ser físico solamente, puede ser emocional. Si no sabe qué es el abuso emocional, busque información eh, y pueda llamar. Hay líneas para el abuso doméstico. Busque información, no se quede callado. Y fíjense que no solamente se da de hombre a mujer, se da de mujer a hombre. Solamente que los hombres no hablan de eso porque les da vergüenza. Pero realmente yo he investigado el asunto. Ya le dije, yo he estado con capellanes y esos temas, he ido a la cárcel y sé cómo es el asunto. O sea, tengo nociones, he investigado. Por eso yo hablo así, porque he conocido muchos casos eh, y realmente uno no debe quedarse callado ante ciertas situaciones. Ese no es el plan de Dios para la mujer. Realmente, si usted ve cómo Cristo cuando vino al mundo trató a la mujer, la cuidó, le salvó la vida cuando la querían matar, sacó de su tiempo y fue a reunirse con ella en el pozo, eso con la samaritana, la mandó a ser una evangelista. A María fue la primera que se le apareció cuando él resucitó. A la misma María la defendió cuando la quería molestar. O sea, si usted ve cómo Cristo trató a las mujeres, ese es el trato que las mujeres necesitan. Que el pecado haya hecho otra cosa, eso es totalmente diferente, pero no es el plan de Dios para la mujer. Las mujeres son tan valiosas como para Dios como son los hombres. Y le voy a decir un caso que a mí me ocurrió. Eh, Hace unos años, aquí en Estados Unidos, fuimos a visitar a una familia con unos hermanos de la iglesia y cuando llegamos había una hermana enferma, había otras personas de otra iglesia visitando, estaban tratando este tema.
y lo llevaron a tal nivel que decían que si había un hombre presente, la mujer no podía hablar ni podía orar. Yo me quedé increíblemente eh, asombrada. Realmente yo había escuchado eso porque alguien más me lo había dicho que le había pasado a ellos, pero en mi presencia nadie había hablado, se había comportado de esa manera. Da la casualidad que en el grupo la que hablaba era yo. Y yo dije, bueno, yo me quedé pensando, ¿qué hago yo ahora? Yo en otro momento me hubiese gustado disertar ese tema, pero había una persona enferma. Y mientras yo estaba pensando, yo pensé, bueno, voy a decirle a uno de los hermanos que hablen ellos, yo me quedo callada para no, o sea, para no ofender. Entonces, uno de los hermanos tocados por el mismo Dios le dijo, ah, pero aquí va a ser diferente porque aquí la que habla es ella. Y ahí pude hablar. Siempre recuerdo ese tema porque realmente en mi mundo eso no es así. Ah, realmente yo he tenido mentores que me han dicho, lo único que tú no puedes, solo hay una cosa que tú no puedes hacer. Nunca le pregunté cuál era. Todo lo demás es posible si tú lo quieres hacer. Desde mi papá y todo el mundo siempre era y uno. Y entonces para mí es como que muy chocante ese tema, pero realmente sí ocurre, sí ocurre. Eh, la parte del lunes, la iglesia como esposa de Cristo, esta es la primera parte, y en Efesios 5, 25 al 27 y 29, 5, 25, 27 al 29 dice, maridos, amad vuestras mujeres, este versículo, como Cristo no, amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dice, para santificarla, para purificarla en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarla a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Y esto lo vamos a conectar con Ezequiel, ¿sabe? Le dio un mensaje a Ezequiel, o sea, a través de Ezequiel al pueblo de Israel y compara al pueblo de Israel con una mujer. Y este mensaje es muy interesante, lo encontramos en Ezequiel 16, y dice, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y le va contando, tu padre era, o sea, tu padre, tu origen de tu nacimiento es la tierra de Canaán, tu padre era mujer y tu madre Etea. Y entonces dice que cuando naciste tú fuiste abandonada en tus sangres, no, tu ombligo no fue cortado, no fuiste envuelta en vendas, sino que fuiste abandonada. Si un día yo pasé por ahí, te vi revolcándote en tu sangre, y dice que y yo pasé por aquí, te vi sucia, revocada en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, y cuando estás en tu sangre, vive, y te hice multiplicar como la hierba del campo. O sea, eso es mostrando la condición del pueblo de Israel cuando Dios lo encontré. Esto es una analogía, es una metáfora. Y dice que otra vez volvió a pasar y dice que ya este bebé había crecido y se había hecho una mujer y estaba desnuda. Y dice que él la vistió, la lavó. eh, Aquí dice lo mismo que dice Efesios, por eso quizás no, Efesios está basado en este libro porque dice que la purificó, o sea, la bañó, te lavé con aguas, tu sangre encima de ti, te ungí con aceite, te puse vestido bordado, te calcé, te ceñí de lino y te cubrí de seda y te atavié con adornos y te puse brazalete en tu brazo y collar en tu cuello y puse joyas en tu nariz, zarcillo en la oreja y una hermosa diadema en tu cabeza y fui adornada de oro y de plata y su vestido era de lino fino, o sea, Dios encuentra a esta mujer que representa al pueblo de Israel, eh, no tenía nada, estaba desnuda, ella estaba grande y él la vistió, la bañó, o sea, la purificó, justificación por la fe, la vistió, la santificación, y entonces ella creció
y dice que ella se fue atrás de otros hombres. Cuando creció, pues se fue atrás de otros hombres, que quiere decir otros dioses. O sea, ella fornicó con otros dioses. Eso realmente era la palabra de ella. Se prostituyó con otros dioses. Es lo que el pueblo de Israel hizo. Dios la salvó, Dios la sacó de Canaán. Recuerde, ellos fue de Canaán, la sacó de Egipto, la mantuvo de todos, mantuvo al pueblo de Israel de todo alimento. Y ellos cuando crecieron, cuando hicieron grandes, cuando se hicieron fuertes, pues se fueron detrás de esos dioses. Esa es realmente la analogía. Ellos están comparando esta situación con esa analogía. Y aquí dice que aquí hay plazo. Dios, Cristo es el esposo divino que ama a la iglesia como una esposa, se da a sí mismo por el precio de su novia. Fíjense que en la antigüedad se utilizaba que se daba una dote. Todavía hay países, muchísimos países que se utiliza la dote. La dote era un precio que el novio pagaba por la novia, se decía el precio de la novia. Recuerden a Jacob, que trabajó 7 años o 14 por Raquel, eso era una dote. Dice que Dios pagó la dote dando a su hijo. Dice que se da a sí mismo por precio de la novia, baña a la novia, o sea, la purifica y la prepara y la santifica, perdón, el baño en la santificación, perdón, y pronuncia palabras de promesas, o sea, la limpia a través de su palabra y la prepara y la adorna como una novia. Todo eso Dios lo está haciendo con su iglesia. Eso es lo que Dios, esa es la analogía. Ahora, la segunda parte la vamos a ver en la parte del martes y está en Corintios, segunda de Corintios 11, 1 al 4. Segunda de Corintios, segunda de Corintios. Dice, ojalá me toleraras un poco de locura, sí, oídme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que con la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna mente extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús diferente, o si recibía otro espíritu, que habéis recibido otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleraréis. O sea, cuando está hablando aquí, está hablando, está haciendo esa analogía, pero realmente está hablando de la iglesia como esposa de Cristo y que realmente no acepten otras doctrinas, no acepten otro evangelio. Ese es el asunto, no lo acepten. Sigan fiel a ese que ha hecho tanto por ustedes. Y aquí hace una presentación, una analogía, que en la antigüedad habían padrinos, todavía eso existe. Los padrinos o el padre eran quien entregaban a la novia, pero aquí Dios es el mismo que entrega a la iglesia. Dice, Pablo utiliza la costumbre, algunos roles del matrimonio para resaltar la relación entre Cristo y su iglesia en un orden cronológico. Primero va el compromiso. Cristo se ofreció por sí mismo para la iglesia, por el precio de la novia. Ese era la dote, él mismo era el precio de la dote. Segundo, la preparación de la ceremonia nupcial. Dice, la atención de los novios continúa sus esfuerzos actuales para santificar y limpiar la iglesia. Esa es la preparación para la boda. La ceremonia nupcial en sí, la presentación de la novia es ese último paso. Se refiere a la gran celebración de la boda, cuando Cristo el esposo vendrá a reclamar a la iglesia, a la esposa, como suya. Dice que las antiguas bodas no eran como ahora. Bueno, hay en algunos lugares allá en el Medio Oriente que todavía muchas de esas tradiciones se utilizan, pero las bodas antiguas comenzaban con un desfile nocturno
el novio y su séquito se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaba una procesión iluminada por antorchas y cortas y músicas, y luego se iban a buscar a la casa, se iban a buscar a la novia a su casa, a recoger a la novia allí o encontrarse en la procesión en el camino. La caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, o sea, el novio iba a la casa donde iban a vivir con toda su séquito y luego iban a buscar a la novia. Lo mismo que va a pasar cuando Cristo se fue al cielo, a la casa donde vamos a vivir, y luego regresa con un séquito de ángeles a buscar a su novia para llevársela a su casa. Esa es la analogía. Cuando Pablo describe a Cristo presentándose a sí mismo como la iglesia, alude a este gran desfile en el momento de la presentación. Al hacerlo, ofrece un gran cuadro conmovedor de la venida de Cristo. Eso es lo mismo que va a pasar en la venida de Cristo. En el miércoles, ama a tu esposa como a ti mismo. Ahora es el mandato a los esposos y está en Efesios 5:28 al 30. Efesios 5:28 al 30. Y dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su cuerpo. Y quiero decirle que en la sociedad en que estaba Pablo, había un grupo de filósofos que creían que el cuerpo era malo. O sea, era una escuela, no solamente eran los filósofos y sus seguidores que pensaban que el cuerpo era malo, que el cuerpo era la visión del alma y que cuando el cuerpo moría, entonces se liberaba el alma. Y ellos en cierto sentido sí odiaban a su cuerpo, pero Pablo dice aquí que el que odia a su cuerpo no está bien de la cabeza. Perdón, eso lo dice el escritor. Es que me llamó la atención que dijera eso. Hay un montón de gente que no se ama a sí mismo ni ama a su cuerpo. Dice, porque nadie, sí, hay muchísima gente que la aborrece, sino que la sustenta. Esto es lo ideal, la sustenta, la cuida como Cristo amó a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. O sea, eh, Cristo sí nos ama como su propia, como a sí mismo. Realmente para una persona lograr este tipo de amor tiene que tener una dependencia de Dios grandísima. Esto humanamente no se logra. Créanme, lo que los antiguos llamaban amor, lo que se llama amor, Eros, si ustedes buscan quién es Eros, Eros era el dios del amor. Fíjense que el amor de las parejas le llaman amor Eros. Una gran, una gran equivocación. Si ustedes saben lo que es Eros, Eros era el dios supuestamente del amor. Él era inoportuno, Eros era inoportuno, Eros era, o sea, Eros era lo que se llamaba hoy el amor pasional o la infatuación. Si ustedes buscan lo que es la infatuación, eso era Eros. Según cuando Eros tocaba o flechaba a una persona, le temblaban las rodillas la mente se le nublaba, porque realmente, fíjense, le voy a decir una cosa, cuando una persona se enamora de otra, el enamoramiento, perdonen que sea así, yo soy a veces muy racional. Cuando una persona se enamora del otro, lo que sucede es que hay unas hormonas a nivel cerebral o sea, que se sueltan, que se liberan y realmente la persona queda literalmente ciego. Esto, la corteza frontal no le funciona. Por eso dicen que el amor es ciego, realmente lo es. Y eso dura un máximo de 2 años a menos que sea una obsesión. Cuando es una obsesión dura más tiempo. Cuando eso se va, ese enamoramiento, entonces
pasan dos cosas. O eso se transforma en un amor o eso se transforma a veces en odio. Y por eso es que ustedes ven que las personas, después que estaban tan enamoradas, muchas veces hasta se repelen, porque realmente eso es algo a nivel cerebral. Eso son sustancias que eso no es real. La hermana White lo llama infatuación y ella habla que tengan mucho cuidado con eso. La ciencia también habla mucho que tengan mucho cuidado con eso, porque realmente pueden ir engañados al matrimonio. Y perdonen que me meta eso, es que realmente para mí es un tema muy interesante y más cuando me di cuenta de cuando conocí esa información, que los matrimonios están basados en algo químico, en algo cerebral y eso pasa y se va y quedan, y puede ser que quede nada. Así que ese amor no puede lograr lo que dice Pablo aquí. Eh, por eso hice esa salvedad. El único amor es más los que conocen el tema dicen póngale ágape a su relación, póngale ágape y el amor fraternal, póngaselo. Si no, eso no funciona. Y vuelvo y digo, entre ese tema, me gustaría algún momento hablar eso, no tengo mucha información, pero yo a nivel personal, cuando alguien me pregunta, yo le doy la información y dónde conseguir para que vean que eso es verdad. Dice aquí que en la antigüedad un esposo podía castigar a su esposa a incluso matarla. Le podían hacer sus hijos y sus hijas esclavos. O sea, él trataba, eran ciudadanos de tercera clase las esposas, eran como a nivel de esclavos. Ellos podían hacer lo que quisieran con sus esposos. Eh, es lo que llevaríamos ahora a violencia doméstica y esas cosas pasan por eso mismo, porque lo primero es un amor que no realmente no existe, es algo ilusorio, es una ilusión que se crea, es químico, es un amor químico realmente, no pasa. Entonces todo eso pasaba. Pablo está diciendo, ama a tu esposa de forma ágape, o de forma fraternal y ágape. El eros solamente coge la parte del deseo sexual porque eso va en esa relación, pero lo demás no entra en eso porque es muy dañino, es muy dañino. Y créanme, yo he sabido muchos casos así. He leído y he sabido muchos casos que eso pasa. Dice, Pablo ha desarrollado el máximo ejemplo del amor, el amor de Cristo para su iglesia. Emulen ese amor, no el otro, no el eros. Eros no funcionan. Busque quién es eros y sabrán lo que pasa. Eros está lleno de celos, lleno de dependencia emocionales. Si no sabe lo que es una dependencia, busquen lo que es una dependencia emocional, de codependencia emocional, de si no estás conmigo, pues con nadie y yo te puedo quitar la vida porque yo soy tu dueño o yo soy tu dueña. Esas cosas pasan, búsquela para que vean. Es altísimo los niveles de feminicidio y de lo otro también, de la mujer contra el hombre. Es realmente en el matrimonio pasan muchas cosas que muchas veces se esconden por vergüenza y por miedo, pero si ustedes ven las estadísticas y buscan información, realmente es algo increíble. Esta lesión está viniendo como anillo al dedo. Traten a sus parejas, y no voy a decir esposos, esposas, trátenla. Quizás es la esposa, porque en ese tiempo era la esposa la que más sufría. Traten a su pareja como Cristo, o sea, no quizás al mismo nivel, pero en forma parecida. Respétenla, honrenla, eh, hagan crecer a su pareja, o sea, estimulen para que cumplan sus sueños. Para eso ustedes son ayuda idónea, para colaborar, para que cumplan sus sueños, para que cumplan sus metas, para que sean personas cada vez mejores.
y aprendan cómo funciona el varón, aprendan cómo funciona la mujer, funcionamos diferente. A veces tenemos intereses diferentes. Fíjense, y le voy a decir esto a las mujeres, yo no soy casada, pero esto yo lo sé, nunca pongan a escoger un hombre sobre su profesión, o sea, o tu profesión o yo, no, para un hombre usted es importante, pero su profesión, lo que ellos quieren es realmente importante, eso no lo pongan a escoger cosas así. Una mujer realmente quiere muchas veces desarrollarla, crecerla, no le corten las alas, denles alas para volar. Y realmente, si ese es su deseo, lo van a respetar a ustedes como hombre. Si ustedes mujeres hacen que sus maridos se desarrollen en el área que ellos quieren, la van a amar, la van a amar y la van a respetar. Si no, no, o sea, no lo pongan a escoger, no la pongan a escoger entre cosas así, o tú o tu profesión, no. Denle herramientas, denle alas para que ellas puedan alcanzar y para que desarrollen, para que saquen su potencial al máximo, para que se desarrollen como personas, para que sean lo que ellos quieren hacer. Eh, no le estén diciendo, tú estás detrás de mí, mira, eso no está bien. Si usted como hombre le dice a una mujer, mira, tú eres mi mano derecha, te va a respetar, te va a amar realmente, pero si tú le dices, mira, tú estás ahí en el backstage, forget it. Bueno, yo digo, si es una mujer que se ama a sí misma, hay mujeres que lamentablemente tienen la estima muy dañada y no le importa, pero sí, eh, y sobre todo, no busquen, esto lo dice aquí a la lección, no busquen que otra persona satisfaga todas sus necesidades. Ese lugar de satisfacer todas sus necesidades solamente lo tiene Dios. Eh, eh, Hay una escritora, ella es adventista, se llama Kate Kuzma, que habla de tener el vaso lleno. Cuando usted tiene el vaso lleno del amor de Dios, usted es capaz de compartir ese amor con la otra persona. Si no, eso es como un hoyo negro. ¿Sabes lo que un hoyo negro es? Algo que está en el espacio, que se traga todo. No, nunca va a ser satisfecho. No hay no hay otra persona humana que pueda satisfacer o pueda llenar el vacío del alma. Eso solamente Dios. En Jeremías hay un versículo que dice que dos pecados, y lo estoy comparando con esto, dos pecados ha cometido mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva y se ha ido a buscar eh, agua en cisternas rotas que no retienen el agua. Me recuerda también la mujer samaritana, que la mujer samaritana trató de llenar ese vacío, ustedes saben cómo, y tuvo que aparecerse Jesús y decirle, mira, mija, yo te voy a dar una agua que si tú la tienes, no vas a tener necesidad, no vas a tener que buscar agua en ninguna parte, y así tú vas a poder compartir eso con otra persona. Si no, realmente lo que se crea ahí es lo que se llama una dependencia emocional y tienen que tener mucho cuidado con eso. Realmente, si uno da desde el lleno, desde la llenura, no va a estar después reclamando ni pidiendo cuenta, pero si da desde el vacío, va a dar esperando que alguien más te dé algo igual, y si no te da algo igual va a haber un resentimiento, y o sea, es algo que realmente se debe aprender. Y aquí nos habla, disculpen el paréntesis, es que cuando yo veo estas cosas, todo lo que yo veo es, o sea, es como si hablara, y vuelvo y digo, por lo que yo he visto, he escuchado, muchos de los problemas están por eso, porque ustedes
van a una relación matrimonial esperando que esa otra persona la haga feliz, cuando esa persona quizás ella no es, ella o él no es feliz y usted está esperando que esa persona lo haga feliz, ¿cómo lo puede hacer? Realmente el único responsable de su felicidad es Dios, el único que puede satisfacer las necesidades del alma es Dios. Entonces, sí hay unas necesidades que se satisfacen, pero realmente la mayoría es Dios. Yo creo que pensar que otra persona satisfaga esas necesidades es como tener dioses delante de, o sea, tener dioses ajenos. Eh, realmente dice aquí, Pablo agrega un nuevo fundamento, el amor de los esposos cristianos por su esposo, el amor a sí mismo, o sea, tú tienes que amarte primero a ti, tú tienes que amar primero a ti para tú poder amar a otra persona, si no, ese es el punto de partida, si no, no se van a amar, realmente lo que van a formar son relaciones muy tóxicas, relaciones muy disfuncionales. Realmente ese es el tipo de relaciones que se forman cuando eso va. Otra de las cosas, traten de sanar sus heridas de la infancia. Casi todos de nosotros tenemos alguna herida de la infancia. Trate de resolver esos problemas y su relación, si está en ella, le va a mejorar. Y si no ha entrado, esa sería perfecto solucionar esos problemas antes de entrar a una relación, porque si no, esos problemas eh, se van a perpetuar. Usted va a perpetuar esos problemas. Realmente me gustaría decirle tantas cosas, pero no tengo tiempo. Pero realmente trayendo todo eso a lo que está ocurriendo hoy y a todos los problemas que hay, que muchas causas son esas, pues eh, puedo hablarle de esa forma. El modelo matrimonial de una sola carne, Génesis 2:15 al 25, y ahí está eh, Génesis 2:15 al 25. Y aquí no nos cuenta que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo librase. Y dice que mandó a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerá, mas de ese árbol no comerá. Y ustedes saben la historia, dice que eh, ellos estaban eh, Adán estaba en el huerto cuidando los animales y veía que todos tenían una pareja y que él no. Así que Dios indujo un sueño y de la costilla hizo la primera cirugía y de la costilla y le hizo una mujer y le dijo, ese carne de tu carne, ese es hueso de tu hueso, o sea, esa nació de ti. Eh, y entonces dice, por eso son uno, pero le voy a decir una aclaración, que sean una no quiere decir que uno sucione la independencia del otro, sucione la personalidad del otro, o sea, que uno se funda en el otro, realmente no. Fíjense que la relación de la Trinidad es parecida, pero son tres seres con personalidades diferentes. Cuando usted funde su individualidad con otra persona, ahí otra vez se fundan las dependencias emocionales, las codependencias emocionales, y esos son relaciones muy disfuncionales, muy tóxicas. Realmente, ser una sola carne que tienen un solo foco, o sea, una sola carne porque fueron, o sea, el hombre, la mujer fue sacada de una costilla. Y aquí nos dice que otra de las cosas que nos dice aquí que la relación sexual debe ser una trilogía, tanto emocional como física. Debe haber una unión física, perdón, debe ser emocional, espiritual, aunque usted no lo crea, emocional, espiritual y física para que tenga un sentido. Si no, eso no es simplemente, es de las cosas que uno ve por ahí, de todas las barbaridades que se ven por aquí. Para que sea algo real, tiene que haber esos tres elementos. Y dice, ten en cuenta que al optar por Génesis 2:24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio antes de la caída del hombre.
En nuestro mundo, notoriamente, después de la caída, la idea de la unión sexual representa la subyugación de la mujer. Mire, es más, en la antigüedad, cuando una nación sometía a otra, ¿saben lo que hacían? Violaban a las mujeres, porque eso era un símbolo de sometimiento. Y créanme, en la actualidad, quizás, bueno, hay guerras, pero si ustedes ven, si ustedes conocen la cantidad de lo que se llama la trata humana, la cantidad de seres humanos que son esclavizados con ese fin, con ese fin para mí es monstruoso y es una forma en que la mujer es subyugada. Ese no es el trato, o sea, esa no es la razón. Eh, dice en nuestro mundo, notoriamente posteriormente a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revela cuán profundamente está, eso se ha perdido realmente. La semana pasada hablábamos de la fornicación, fíjense, hace mucho tiempo una amiga, eh, por lo menos yo nunca viví esa experiencia, pero una amiga me decía que habían parejas de novios no cristianos, y lo que no le voy a decir no es algo que no se sepa, pues que ellos tenían sus relaciones, pero para mí lo difícil de entender fue que ellos querían esas relaciones. Yo me acuerdo que ella me preguntó, Elizabeth, ¿cómo yo puedo por la Biblia decirle a esta gente que eso está mal cuando ellos me están diciendo con la Biblia que eso está bien? Yo me quedé, Dios mío, yo no sabía qué decirle, pero a ese nivel se llega. Eh, Otro nivel es la explotación y como dije, en la trata humana, esa parte. Usted ve en el bombardeo, en la música trata a las mujeres como objetos sexuales. En la televisión usted ve anuncios para promocionar un carro, una mujer media desnuda, anuncia para promocionar cualquier cosa, una mujer. Eso realmente es explotación sexual y eso se está mirando. Y si voy a más allá y entro a la pornografía, eso es lo peor del mundo y eso es también explotación. O sea, que eso que Dios creó para esa relación que Dios creó se ha ido desvirtuando tanto que no queda mucho de lo que era en el principio. La hermana Juay habla mucho sobre eso, sobre la explotación, o sea, ella lo habla dentro del matrimonio, aún dentro del matrimonio pueden darse casos de explotación sexual, así que tienen que estar muy abusados con eso, tienen que saber que no es que la mujer va a ser subyugada al hombre, que debe ser de común acuerdo y cosas así. En este mismo contexto, el siguiente versículo, Pablo habla de un misterio profundo. Esto incluye ambas caras de la doble metáfora que Pablo ha analizado, el matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo a la iglesia. Y quizás usted como hombre no va a poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es un amor perfecto. Pero simplemente creo que lo que este escritor está diciendo y lo que Pablo estaba diciendo es que emulen ese ejemplo y en su esfera humana hagan lo mejor posible para que eso sea así. Eh, Realmente así sus relaciones creo que van a ser más felices y más funcionales. Eh, si usted no tiene conocimiento de qué es una relación funcional, busque información sobre lo que es una relación funcional y lo que es una relación disfuncional. Y eso se da en todas las esferas. Eso no solamente tiene que ser una relación de pareja. Realmente el trato del hombre y de la mujer debe ser respeto, debe ser igualdad, aunque no somos iguales ni físicamente y quizás los cerebros son diferentes y tenemos diferentes funciones, pero siempre debe haber esa igualdad, no ver a una persona superior o inferior a ti, sino ver esa igualdad que Dios nos dio.
que Dios nos dio ese valor. Si usted quiere saber más de esos temas, hay muchísimos libros. Me gustaría recomendarle muchísimos, pero voy a irme por el hogar cristiano, un mensaje para los jóvenes. Ahí habla de eso, en los testimonios para la iglesia también se habla sobre en lo que Dios quiere del matrimonio, y en la literatura secular hay muchísimos libros. Eh, hay una pareja adventista que él se llama Ron, y ella, ahora no lo voy a recordar, estoy leyendo un libro de ellos, no es ese tema, es otro tema, pero ellos tratan muchos temas, entre ellos el matrimonio. Él se llama Ron, ella Nancy, escriben con Kate Kuzma. eh, Son psicólogos, son bastante buenos en la materia, si son cristianos. Así que hay muchísimos libros, muchísima información si usted se quiere educar sobre el tema. Y si no es casado, es mejor que lo haga, pero si es casado, sígalo haciendo. Eh, Realmente usted no tiene que casarse para aprender de ese tema, para saberlo, no tiene que vivirlo, se puede aprender de la experiencia de otros. Eh, y realmente busquen a Jesús sobre todas las cosas. eh, Sean la jesía de Dios. Si usted es mujer y usted si es hombre, conéctese con Dios y Dios le va a iluminar. En la parte del viernes dice, eh, aquí lo están recomendando el hogar cristiano y el testimonio para la iglesia, el tomo 7, ahí habla de la familia. Dice, el linaje de Juan insta constantemente a los cónyuges a abandonar sus esfuerzos por controlar a otro. Ninguno debe controlar al otro, como en ninguna relación. Ese asunto del control, esos son relaciones disfuncionales. Dice, ni el marido ni la esposa debe ejercer un gobierno arbitrario sobre el otro. Ella es muy tajante. No intenten imponer sus deseos el uno sobre el otro. No pueden hacer eso y conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Esto es el hogar cristiano, la página 110. Yo leí ese libro muy joven, por eso nunca me he casado. Digo yo, es broma, puede ser. Ella comenta directamente sobre la interpretación y la aplicación de los Colosenses 3:18. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? Claro que la debe tener. No debe fundir su individualidad con el de la otra persona. La Biblia dice claramente que el esposo es la cabeza de la familia, pero es para amar y respetar a su familia, no es para sujetarlas. Realmente, créanme, si usted, hombre, aprovecha el cerebro de la mujer, es muy perspicaz. Eh, Dice, muchos maridos, perdón, si la orden terminara así, si terminara sujetas al esposo, la situación de la esposa no fuera nada inmediable, pero aquí dice, deben sujetarse, no leen el otro versículo que es mi favorito, deben sujetarse, pero debemos leer la conclusión, como conviene en el Señor y para ser amada, no para ser sometida. Sometimiento debe ser de ambas partes. El Señor requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa solamente debe ser al Señor. Si usted se somete a una persona, está haciendo a esa persona su Señor. Si usted está buscando que esa persona supla todas sus necesidades, lo está haciendo a esa persona su Dios. Pida a Dios que supla sus necesidades y después compartan, no succionen uno al otro. Y recuerden, el hoyo negro nunca satisface. Todo es realmente, y es muy penoso lo que se forma cuando eso pasa. Dice, a quien lo compró como hija suya, como precio infinito. O sea, esa mujer, ese hombre es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y si Dios no respeta su individualidad, imagínense ustedes, si Dios permite que tome decisiones, imagínense ustedes, uno hay que supera el marido para el esposo, es su redentor, y la sumisión que debe rendir a su esposo ha de ser según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Debe ser
Su sumisión debe ser a Dios, el respeto a su esposo. La sumisión debe ser de ambos. Uno respeta, otro ama. El hombre necesita respeto, la mujer necesita amor. Algunas necesitamos los dos, amor y respeto, pero así es que se dice. Fíjese que realmente eh, Dios así lo hizo. Realmente el matrimonio es una sociedad donde las dos personas tienen que llevar el 100%, no unos 50 y 50, eso es disfuncional. Debe llevar el 100% y las decisiones deben ser en conjunto, o sea, como dos seres pensantes, no uno que piensa y el otro que tiene que aceptar las decisiones, no, tienen que ser dos personas pensantes que lleven a un común acuerdo. Me gustaría hablarle más. Yo soy una idealista, eh, como Pablo, pero me despido. Antes de despedirme, vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Señor, gracias porque tu infinita misericordia tú nos creaste como seres conscientes, seres individuales. Al morir en la cruz por cada uno de nosotros, no diste el valor, un valor infinito, no nos hiciste iguales, no nos hiciste uno más valioso que el otro. Señor, gracias por liberarnos del pecado. Gracias porque nos encontraste en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, pero tú nos libraste, nos rescataste. Ayúdanos, Señor, a responder a ese gran amor tuyo, Señor, a ser personas, hombres y mujeres, que en nuestras relaciones, en cualquier tipo de relaciones, reflejemos tu carácter, ese mismo carácter que tú presentaste cuando tuviste en la tierra. Ese carácter que no defendió que no hizo acepción de persona entre un hombre y una mujer, no le dio prioridad a uno sobre el otro, sino que lo trató como, aunque diferentes, seres iguales y valiosos a tu vista. Y moriste, Señor, por ambos en la cruz para que ambos seamos libres del pecado. Señor, quiero pedirte por cada persona que va a ver este video, Señor, que sea de beneficio lo que yo encuentre aquí. Si yo he dicho algo que va en contra de tu voluntad, Señor, te pido perdón y pido que las personas puedan reconocer ese fallo, Señor. Tú sabes que mi deseo no es confundir, sino que mi deseo es transmitir aquellas cosas que tú has puesto en mí para que sean de beneficio para otras personas. Todo te lo pedimos no porque hay mérito en mí, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.